En estas habitaciones que hoy albergan un centro cultural se hallaba la redacción de Radio España Independiente. Por ejemplo, al mirar hacia ese rincón, pues parece que estoy viendo la figura de Federico Melchor, más allá la de Miquel Antía, con los camaradas vascos, más allá los gallegos, con Conchita Limía, en este ángulo a Tomás Valderrama, y allí al fondo, pues a Josefina López, aquí enfrente a Luis Galán, aquí a mi izquierda a Teodoro Carrascal, un camarada también inolvidable, Marcelo Prats con sus emisiones para Cataluña, y aquí a mi derecha uno de los grandes camaradas, fundadores de la España Independiente, Pedro Felipe. Nosotros en la redacción pues éramos un núcleo pequeño de camaradas, pero teníamos esa otra inmensa redacción esparcida por toda España y fuera de España, que se encargaba de transmitir las noticias, las informaciones de la lucha de nuestro pueblo. Junto a los colaboradores clandestinos y bajo seudónimo hay otros, algunos de muy alto nivel, que pueden aparecer a cara descubierta. Mi primera participación en la Pirenaica se produce en el 47, en una visita que yo hago a Moscú. Pero en realidad, hasta el año 56, cuando yo empiezo a ser en la práctica el responsable del partido, mi intervención en la Pirenaica era muy reducida. A partir de ese año sí. Por un lado, organizamos una red de colaboradores de la Pirenaica en el interior de España, gentes que escribían a direcciones anónimas de Francia, enviando las informaciones que algunas veces no eran muy objetivas, tendían a exagerar lo que sucedía, pero claro, era una reacción propagandística verdaderamente lógica. Luego sí he intervenido muchas veces directamente a través de Radio España Independiente, aprovechando mis viajes a Rumanía. Una persona que ejerció una extraordinaria influencia sobre nosotros, sobre los que hacíamos la Pirenaica, fue el general Ignacio Hidalgo de Cisneros. Y este hombre, aristócrata de estirpe, de origen, y comunista de convicción, de corazón, estuvo con nosotros casi 9 años, dirigiendo uno de los sectores más difíciles, la propaganda orientada hacia las Fuerzas Armadas. Teníamos testimonios de cómo se escuchaba, con qué interés se escuchaba en los cuarteles, en las casas de oficiales, cómo se escuchaban las charlas del general Hidalgo de Cisneros. Murió en Bucarest. Todavía creo que la España democrática tiene una deuda con el general Ignacio Hidalgo de Cisneros. Mon Mendezona, en vista de que no había gente con quien hacer la emisión catalana, la última persona había sido Soler Tura, me pidió, puesto que yo hablo el catalán, porque me he criado en Cataluña, aunque soy de Castilla, de La Rioja, me dijo que por qué no leía yo algunos materiales de Treball. Vivo al lado del Instituto de Sordomudos, que por cierto los sordomudos son las personas quizás más escandalosas que yo he conocido, porque naturalmente para hacerse entender tienen que recurrir a los gestos, a ciertos gritos, y en ese instituto había entonces un perro, un gran perro, y es el perro el que fue el gran enemigo mío y de Radio España Independiente, puedo decir, porque cuando yo empezaba a leer y ya me sentía muy tranquila, que esto va bien, no hay ruidos, no pasan coches,
el maldito perro empezaba a ladrar, pero de una forma verdaderamente terrible, ¿verdad? Y a veces cuando era el punto final, de modo que el ladrido del perro pues parecía exactamente el punto final de lo que yo había dicho. En estas emisiones dirigidas a las Fuerzas Armadas jugaba también un gran papel el general Antonio Cordón. Un hombre tenía facilidad para escribir, le gustaba escribir, estaba escrito en sus memorias, me decía, oye Ramón, dice, estoy escribiendo mis memorias, dice, pero estoy aterrado. Dice, llevo ya más de 900 páginas y no he salido todavía de la lactancia. Soy la hija del general Cordón, que, como decía Mendezona, era el oyente más asiduo de Radio España Independiente y el colaborador más activo de la misma emisión. Y como hija de mi padre, pues estuve ayudándole pues, en pequeñas cosas, de niña y ya de mayor también, y cuando nos fuimos a Italia, pues hacía lo que podía para ayudarle en sus colaboraciones. Él colaboraba en una cosa más bien en broma, que se llamaba El pobrecito hablador, y en una cosa militar, que se llamaba Lérez, el seudónimo que usaba, y que estaba dirigida a los militares españoles, hablándoles sobre la situación, intentando democratizar un poco más el ejército. Era un apasionado también de la escucha de Radio España Independiente. Cuando murió en Roma, y la dirección del partido me envió allí a expresar nuestro pésame y nuestra condolencia a la viuda, a Rosa Vilas, pues en su aparato de radio, que estaba junto a su lecho, tenía puesta siempre la onda de Radio España Independiente. En una carta que me escribió decía, Ramón, dice, si se crea el título de campeón del escuchismo, ese título es para mí. Nosotros en casa oíamos siempre Radio España Independiente, no nos perdíamos ni una emisión. Y oíamos de otra parte lo que decían en España. Y claro, esto había que contestar a muchas cosas. El que tuvo una tarea importante en eso fue mi compañero Antonio Cordón. Yo sobre todo lo que hacía era colaborar con él y también tenía mi granito de arena y de vez en cuando pues hacía también una cosa sobre nuestros intelectuales, sobre nuestra historia, sobre las cosas que estaban pasando en España y sobre la cosa de las mujeres, que para nosotros era muy importante. Cuando murió mi padre se declaró poco después el estado de excepción y pensando en qué podíamos ayudar y qué podíamos hacer, se nos ocurrió pues ir a pedir a la gente que hablase a favor de los presos políticos, a favor de España en general y de paso pedirles dinero para ayuda a los presos políticos y para ayuda a España. Y entre la gente que tocamos y con la que hablamos, pues había muchos intelectuales, grandes escritores como Cesare Zavattini, que ayudaron mucho, que hicieron una declaración, dieron bastante dinero, otros que a lo mejor pues quisieron colaborar menos, otros que no quisieron colaborar. Entre ellos estaba, por ejemplo, Giulietta Masina, que dijo que ella tenía una hermana casada en España, que no quería comprometerla y que prefería no hacer declaraciones y tampoco dar dinero. Ennio Morricone fue uno de los que más contribuyó con sus declaraciones y con dinero para esta campaña. Hubo otra gente, por ejemplo, como Jean-Marie Volonté, que en ese momento estaba pues entre movimientos intelectuales y que fue muy difícil localizar, que también ayudó. Otros que dieron algo de dinero no quisieron hacer declaraciones, como Enrico María Salerno. Gianni Morandi también dio dinero y habló para Radio España Independiente. Y, por ejemplo, fue sorprendente porque las personas que pensábamos que eran los más demócratas o los más de izquierda, pues a veces fueron los que se negaron en absoluto a hacer declaraciones. Ese fue, por ejemplo, el caso de Ralph Ballone. Era una época de los años 60, 70, en que también las cosas en España habían cambiado mucho. Se había logrado conquistar poco a poco y con mucho tesón unas ciertas, eso que se llamaba entonces espacios de libertad, desde los cuales incluso gente con su propio nombre, sin ocultarlo, gente de la nueva generación, que no estaban comprometidos con la guerra, pues enviaban noticias a la Pirenaica, sobre todo de carácter cultural, actividades culturales que se hacían aquí en Barcelona. Toda esa gente, algunos muy conocidos, por ejemplo, el crítico de arte Corredor Mateos, Joan Manuel Serrat, y gente muy relevante que daban además la cara, que eso exigía cierto valor. Joan Manuel Serrat, ¿quieres contarnos algo de tu vida como cantante? Empecé hace 1 año y medio a cantar.
No sé cómo empecé porque sentí un impulso, una atracción hacia este medio de... Para componer tus canciones, ¿en qué te basas fundamentalmente? ¿Temas populares, temas líricos? En las gentes, en las estampas populares, en fin, en lo que es la vida un poco. Quizá vista desde un punto de vista lírico, en lugar de sarcástico, ¿me entiendes? A mí lo que más me emocionaba de todo esto era ver cómo esos corresponsales de la clandestinidad, que se jugaban la libertad y la vida, nos escribían aun con bastantes faltas de ortografía, pero con una veracidad tremenda. En Cartagena, a 9 de diciembre de 1944, se reúne el Consejo de Guerra Ordinario Permanente, resultando que se venían celebrando en el domicilio del procesado Alfonso Martínez Peña reuniones frecuentes, so pretexto de oír la radio, pero en realidad para aprovechar la escucha de emisoras rusas y clandestinas de Toulouse y Pirenaica, con objeto de, a través de encendidos comentarios y exposición de doctrinas a que daban lugar las propagandas de dichas emisoras, apoyar, favorecer y hacer eficaz la agitación de tipo subversivo, preparación de una rebelión en nuestra patria, que sería reanudación de la feroz revolución marxista separatista vencida por la gloriosa cruzada de liberación, con todas las criminales características de aquella. Fallamos, que debemos condenar y condenamos a los operarios Alfonso Martínez Peña, Antonio Mercader Cañabate y Sergio Moya Sevilla como autores de un delito de rebelión militar a la pena de muerte. Fuerte, que tengo la mano abierta. Y ahora vamos a ver quién es el que tiene cojones. Perdón, padre. Siga. Perdón, Fernando. Por Dios, Vicente. Para oír delante de mí, Radio España Independiente. Vamos, que dé un paso al frente. Ya puede estarse dando ese paso. De modo que es usted, y encima lleva hábito alguna piadosa promesa, ¿no? Mejor suerte, dentro de lo que cabe, tuvo otro colaborador de la Pirenaica, Juan de la Cruz Pintado. Hubo una huelga en Puerto Llano, entonces la Libre Pirenaica le prestó una atención especial a La Mancha. Me vino fenomenalmente para poder iniciar una investigación que dio con uno de los corresponsales. Este muchacho dijo que cuando él era soldado, haciendo el servicio en Madrid, tuvo una blenorragia, le llevaron al hospital Gómez Ulla y por poco no se la curan. Por fin se la curaron, él mismo lo reconoce, y así lo dice la emisora. Entonces ya había aquí un hilo para seguir la investigación, y aunque fue pesado, fue muy fácil. Mandé un guardia a Madrid, se estuvo algún tiempo revisando los archivos y me volvió a la provincia de Ciudad Real con una relación de los guardias que habían tenido purgaciones a través de los últimos 15 o 20 años. Por eliminación llegamos a suponer que era uno de Campo de Criptana. No había más antecedentes que la edad aproximada y que era de Campo de Criptana. Buscando a un amigo, colaborador en el servicio de correos, conseguimos que nos dejase ver la correspondencia que salía para el extranjero. Y entre ella se encontró unos sobres que, con una letra malísima, ponía periódico L'Humanité, París, Francia. Suponiendo que era esto, es indudable que infringimos uno de los derechos humanos de la persona, pero aquel año yo creo que merecía la pena. Entonces, abrimos la carta y vimos el contenido, que era muy curioso, porque iba dirigido al periódico
para que se lo transmitiesen a la Libre Pirenaica. Y con tan poca dirección y tan mal la caligrafía, la realidad es que le llegaban. Yo tenía también lo que ahora se llama un topo entre la policía de Ciudad Real y me dio una nota informativa que se había recibido de Madrid, en la cual se le comunicaba a la policía de Ciudad Real que hicieran gestiones para ver qué pasaba con Campo de Cristana, donde se tenía la sospecha de que había un corresponsal de la Radio Libre Pirenaica, que la Guardia Civil debía de saberlo, que estaba actuando y que sin embargo no se había detenido al interesado. Entonces ya se acabó el juego. Hubo que dar cuenta del este. Y lo curioso es lo siguiente, que yo, que sé cómo se llama el interesado, no le conozco, porque no le hicimos nada y no sé quién es. A ver si precisamente a través de televisión pudiera ser que le localizase, porque me agradaría mucho el verle. Nos juzgan y condenan en nombre de la paz. Cada vez que pedimos, Paloma, justicia y libertad. Pero la paz tú eres y con ellos La Pirenaica sirve también de apoyo moral y de lazo solidario con quienes purgan en la cárcel su militancia antifranquista. Centenares de camaradas nuestros, muy valiosos, dirigentes del partido, pues caían en la prisión por su actividad clandestina. Entonces ya parecía que los enterrábamos en vida. ¿Qué hacíamos? Planteé que había que hacer algo, que había que no considerar que estos hombres se habían perdido para la lucha, para la acción. Hubo quien opinó que, claro, esto podía perjudicarles, porque como había el sistema de redención de las penas por el trabajo, pues había camaradas que a lo mejor les quedaba unos meses para salir en libertad, y si actuaban de una manera muy directa a través de la emisora, pues esto podía sufrir ser un contratiempo para ellos. Y eso. Pero la solución nos la dieron los propios presos antifranquistas de Burgos, porque de repente empezaron a llegarnos las emisiones de Antena de Burgos, que durante más de 5 años, a partir de octubre de 1963, estuvimos transmitiendo. Emisiones realizadas en el penal de Burgos. En este dormitorio mismo, en esta brigada, de mis 21 años de prisión en las cárceles de Franco, he pasado 14. Aquí he vivido los momentos más duros de la represión y aquí hemos hecho también acciones que son un poco el motivo de nuestra alegría en este momento. Teníamos la necesidad de comunicar al exterior todo lo que aquí sucedía, para que en el exterior, con la ayuda de nuestra gente, nuestros familiares, nuestros amigos, la población en general, pudiesen ayudarnos en nuestra estancia aquí. A mí me tocó reproducir las noticias, naturalmente estaban codificadas, esa reproducción se hacía aquí donde estoy exactamente, se hacía con microescritura, es decir, con una lupa, una plumilla especial preparada para ello, con objeto de ocupar el menor espacio posible y poder sacar así las noticias, las informaciones que queríamos sacar. Esto llevaba muchas horas de trabajo, y teníamos que montar una guardia extraordinaria en la escalera, en el rastrillo, en los petates de cara al patio, para que a través de una seña o contraseña, yo que escribía y el camarada que dictaba, naturalmente, rápidamente, pudiésemos camuflar lo que teníamos y podernos poner a salvo. Esta es la tira que se ha escrito con lupa en letra finísima y codificada, como es natural, y que contienen los mensajes y las informaciones remitidas a Radio España Independiente, y que posteriormente es la que se introducirá en un objeto de regalo
para que pueda pasar sin ser apercibida ni notada por los funcionarios de la prisión. Esta tira se enrolla lo más apretadamente posible, como se está viendo, y se introduce en una de las columnas soportes de un portarretratos, a la que previamente se le ha hecho un orificio de unos 6 milímetros donde se introduce la tira de papel escrita. Esta se tapona perfectamente con un taponcito también calibrado a la misma medida, se le da un golpe, queda taponado y entonces se corta el sobrante, teniendo en cuenta que todo esto hay que hacerlo en un momento rapidísimo, en el taller donde está el funcionario vigilando todos los trabajos de los presos, de manera que esto queda completamente desconocido para el funcionario, y esto es uno de los objetos de artesanía que fabricábamos los presos de Burgos para la venta en la calle o regalo a los familiares. Lo fabricábamos en un taller autorizado por la dirección de la prisión, 80 o 90 presos trabajando en colectivo y haciendo multitud de objetos, entre ellos estos. Estos dos talugos están ya llenos, tienen dentro su tira, y ya no importaba que lo viese el funcionario, porque nos veía montarlos en la peana de esta manera, y él nos veía que montábamos una columnita sin sospechar que dentro de la columnita pues estaba metida la tira escrita arriba, y será un objeto que se regalará o se venderá a un familiar, pero cuyo familiar no es más que un enlace, ya sabe su misión. Entonces, el portarretratos consiste en esto, como se ve. Se monta el objetito, se lleva delante del funcionario, que lo ve, lo revisa arriba y abajo, ve que no tiene nada y firma un papelito con el visto bueno. Y entonces, a una hora determinada, y con él delante, todos los objetos que en ese día se han fabricado con destino al exterior, él personalmente acompaña a los presos hasta el funcionario que está encargado de entregar los paquetes al exterior, y le dice: don Marcelino o don José o como sea, que aquí están estos objetos para enviarlos fuera. Entonces, cada uno los empaqueta allí delante del funcionario y pone la persona a la que va destinada fuera. Y así sale esto tranquilamente, porque certifica él que lo ha fabricado delante de él, sin darse cuenta que dentro va los mensajes escritos. El periódico Mundo Obrero, que se confecciona ejemplar a ejemplar y con procedimientos similares, comienza a fabricarse en serie. Aquí era una prisión con, no sé, 1.500, no sé cuántos presos éramos. Y esto era una prisión, como digo, de concentración de presos políticos y presos comunistas. Y aquí había una organización del Partido Comunista en todos los dormitorios. Y era una organización que se reunía todos los días, que discutía los temas que había, que discutía los temas de fuera. No teníamos prensa, era ilegal leer periódicos del exterior legales, ni ABC, ni ningún periódico se podía leer. Al que le cogían un recorte de periódico por una circunstancia, le metían 30 o 40 días de celdas, castigado. El único periódico que se leía era Redención, que era el órgano, entre comillas, de los presos políticos, de los presos de España. Entonces, a nosotros se nos planteaba el tema de cómo reproducir, cómo hacer los documentos para que toda la gente en cada dormitorio pudiese estar al día con las noticias y además estuviese también en condiciones de estudiar los documentos que nosotros recibíamos del exterior. Entonces, primero se hacían a mano vulgarmente, pero claro, es un trabajo tremendo, porque editar un ejemplar, pasar de mano en mano, pues se eternizaban las cosas, no había manera. Luego se fue a hacer copias a mano, 3 o 4 o 5, también era pesadísimo, vamos, pesado, no se podía hacer. Y entonces, a través de conversaciones y pensamientos y estudios, fuimos a caer en un procedimiento que se llama el procedimiento ectográfico, que fue aplicado aquí, que es un procedimiento que hoy no se emplea, porque han venido las fotocopiadoras, pero entonces era un procedimiento revolucionario. La cola de pescado, o la gelatina, troceada previamente, se echa en recipiente para calentarle al baño María, en cantidad suficiente para la plancha,
y a continuación se le vierte un poco de agua para que esta gelatina o esta cola de pescado se reblandezca ligeramente al fuego, y a continuación la glicerina derramamos en la misma vasija en cantidad apreciada y ya esto preparado para el fuego. Los ingredientes que hemos mezclado, tanto la cola de pescado como la glicerina, se han calentado al baño María hasta que se quede en estado pastoso, que es como está ahora en el recipiente que está a la vista. El contenido del recipiente, que es ya la pasta para hacer la placa, se vierte en la superficie lisa para que ésta se extienda por toda la placa, como se ve, y aproximadamente en unos 10-15 minutos esta placa se tiene cuidado que corra la pasta por toda la superficie, que no quede ninguna zona sin cubrir con pasta, se nivela exactamente así y ya tenemos la placa preparada. Esta es la plancha que hemos confeccionado con la glicerina y cola de pescado, gelatina, y en la cual posteriormente se depositará el negativo. Este es el original que sirve para sacar el negativo en la plancha de gelatina y glicerina. Se coloca directamente sobre la plancha y en negativo la tinta ectográfica con la que se ha escrito el original queda depositada en la pasta de gelatina y glicerina, que luego sirve para sacar los positivos en cada uno de los ejemplares. El papel, la copia se quiere sacar de la plancha de gelatina y glicerina, se humedece ligeramente con un trapo mojado. Esta humedad, este papel humedecido se coloca encima de la pasta de gelatina y glicerina. Esta es la primer copia que extraemos del ejemplar de Mundo Obrero, que como se ve ha salido de la plancha en negativo y sale en positivo. Y este es el primer ejemplar, y así hasta los 80 o 90 o 100 ejemplares. El franquismo tenía prohibidos todos los medios de información libres en España, pero las ondas de la Pirenaica penetraban. Entonces se trató de interferirlas, de cerrarnos el paso. En esto creo que fue en la época de Fraga y Barne, cuando se instalaron muchas emisoras, muchas para interferir a Radio España Independiente. Esto debió de costar un enorme esfuerzo monetario, en fin, mucho dinero. En efecto, el régimen intenta impedir, con muy poderosos medios, que la Pirenaica y otras emisoras que no le agradan lleguen a la audiencia española. Un decreto reservado, es decir, nunca publicado en el Boletín Oficial del Estado, crea en septiembre de 1941 el Servicio de Interferencia Radiada, el SIR. En el preámbulo de esta disposición se dice: Excelentísimo señor, en estos últimos tiempos se ha podido apreciar un crecimiento sistemático en la actividad de las estaciones de radio, unas clandestinas, como la titulada Radio España Independiente, y otras conocidas como Moscú y la estación de radiodifusión BBC de Londres, que trabajan al servicio de los enemigos de España, haciendo una labor demoledora con la emisión de todo tipo, género de mentiras e insidias, que no por burdas dejan de ser perjudiciales para la moral del pueblo español. Se ordena, por tanto, vigilar las emisiones que se denuncian e interferirlas para anularlas. Esta misión se encomienda al Centro de Transmisiones del Ejército con la ayuda de los Ministerios de Marina, Aire y Gobernación, coordinados por el subsecretario de la Presidencia del Gobierno, almirante Carrero Blanco. 20 años después, en 1962, el propio Carrero reorganiza el SIR mediante un minucioso reglamento en el que se dice: El servicio de interferencia radiada
tiene por misión interferir las emisiones radioeléctricas que trabajan al servicio de los enemigos de España. En la dirección del servicio participan 6 ministerios, el Alto Estado Mayor y la Dirección General de la Guardia Civil. Costaba mucho trabajo oír la radio libre pirenaica porque había unas interferencias que precisamente, al menos en provincias y concretamente en Ciudad Real, corrían a cargo de esos mismos guardias de la radio. Había unos centros de la Guardia Civil que se dedicaban a interferir sistemáticamente las emisiones, con mucha eficacia, con bastante eficacia, debo decir, y escucharla requería un espíritu militante, ponerse los cascos. Yo me compré un equipo Hallicrafters, que es un equipo de radio y comunicaciones, profesional, esos son carísimos. En esa época, estoy hablando del principio de los años 60, y me costó ya 40.000 pesetas, que era un fortunón, vino de contrabando de Estados Unidos, etc. Y yo, personalmente, ingresé en el PSUC, el Partido Comunista Catalán, de la mano de Ricardo Bofill. Y claro, para un militante, para un antifranquista, Radio Independiente era un poco una Biblia que seguía, aunque ya veíamos que estaba muy sesgado y que estaba manipulado, pero en fin, aún así era un poco una fuente fundamental, ¿no? Yo tenía Hallicrafters, que teníamos filtros de selectividad para evitar la interferencia al máximo, poníamos la selectividad lo más alta posible para cortar las bandas de interferencia, y aún así se oía con cascos con mucha dificultad, pero en fin se oía algo, ¿no? Pues lo que se hacía era poner una serie de emisoras sintonizadas a la misma frecuencia que las que se querían interferir, y emitían con bastante menor potencia, lógicamente, porque estaban mucho más próximas, emitían una serie de pitidos y tono, de tal manera que aunque tú tocaras en tu aparato de radio tratando de sintonizar lo que querías escuchar, no conseguías hacerlo. Lo que había aquí era un modo de escuchas, una serie de gente que se dedicaba a estar escuchando, porque para vencer estas interferencias era necesario, lógicamente, por parte de la gente que emitía, pues ir cambiando de frecuencias. Iban cambiando de frecuencias, el escucha o a modo de espía que estaba por aquí situado detectaba ese cambio de frecuencias, lo comunicaba a la emisora que iba a actuar como interferente, y análogamente cambiaban también de frecuencia y seguían emitiendo esos pitidos en estas nuevas frecuencias. De tal manera que era prácticamente imposible sintonizar las emisiones que venían en onda corta desde el exterior. Se trataba, por nuestra parte, pues de vencer eso, de romper eso también. Por un lado, aumentar nuestra potencia. Entonces conseguimos primero una emisora de 50 kilovatios en onda corta y más tarde una de 100 kilovatios. Llegamos así a tener 200 kilovatios en antena. Para una emisora clandestina no está mal del todo. Los ingenieros de la Calvo Sotelo a veces me decían, hombre, déjanos algún ratito, avisa cuando no hay interferencia para que nosotros podamos oírla. Era una verdadera guerra en el éter. Oía hablar pues a la Pasionaria, a Carrillo y a todos los que eran de esto. Para nosotros, que íbamos a casa de unos vecinos porque no teníamos ni radio, a oír la radio independiente, pues era un motivo de esperanza y de aliciente, que nos daba opción al día siguiente y con muchos ánimos a coger el parte de los aliados para sortear a la policía que nos perseguía simplemente por coger el parte. Durante la dictadura sí que tenía miedo, es indiscutible. Lo oía clandestinamente y no poniéndolo despacito al oído porque no me pudieran captar. Porque aquí, por lo visto, en Vallecas metían ahí un ruido, que había ahí una emisora bastante mala que iba en contra del régimen de izquierda. A veces de madrugada estaba pendiente, a ver si la cojo. Y aquí ponía Radio España Independiente. Venga, y os tenéis que agrupar y tenéis que hacer. Y siempre estaban así, pero enseguida ya salía una emisora, plap, y ya te lo quitaba a veces, y no, por más que buscabas, peleabas, no podías casi dar con ello. Muchas veces pues había interferencia y no podía escuchar lo que decían concretamente. Un día mi sobrino se subió a la silla y puso todo volumen pero sin embargo el sereno, como era de derecha, pues mi hermano dijo que nos vamos a buscar, vamos a ir a la cárcel otra vez. Todos lo ponían, te escucha bajito y todo buscando, todo el mundo. Entonces la gente estaba al loro a escuchar. Oírla no lo he oído, la verdad. Generalmente lo oían las personas que tenían un aparato potentes para poderla localizar. Se creían que estaba en Toulouse, estaba en Bucarest, en Checoslovaquia. En Rumanía. Como decían la Pirinaica, yo digo, está en Francia. Y algunas veces me parece que he oído a la Aurora, a la Dolores Ibarruri, esa. Los saludo cordialmente para que comprendan cuánto hemos trabajado, cuánto hemos luchado y ellos cuánto nos han ayudado. Por eso los estimamos, los queremos y continuaremos ayudándoles en todos los momentos.
El proceso de Julián Grimau fue para nosotros verdaderamente una prueba. Hicimos un esfuerzo, el máximo que podíamos hacer, todo lo que daba nuestra capacidad, nuestra inteligencia, nuestras iniciativas, para poder intervenir en ese proceso y salvar la vida del camarada Julián Grimau. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Al comenzar mi breve discurso me dirijo a todos, a usted también, Pilar Primo de Rivera, hermana de José Antonio, que es extraño que una comunista se dirija a una falangista. Sí, no es corriente, pero en el tablero está la vida de un hombre que es necesario salvar. ¡Carguen armas! ¡Apunten! ¡Fuego! Nosotros, los jóvenes me refiero, nos dimos enseguida cuenta de que había un problema de lenguaje para llegar a la gente, que el lenguaje anterior tal vez era muy propagandístico, yo diría panfletario incluso, y que esto había que contrarrestarlo con mucho más objetividad, con un tono mucho más serio y crítico. Una cosa evidente en la radio es que el lenguaje, la palabra, pues juega un papel fundamental. Y nuestra preocupación mayor era que no sonasen nuestras emisiones algo de fuera, algo que estaba en la migración, que estaba fuera de España. Ya en el 68, que es un año que internacionalmente fue muy apasionante, nosotros discutimos a fondo esto, por dos razones. En primer lugar, llegaron los hechos de mayo en Francia, que, claro, suscitaron discusiones de cómo había que dar esa información a nuestro país. En ese momento, yo recuerdo con bastante amargura que uno de los primeros despachos de la agencia TAS, que llegó con las primeras manifestaciones de París, que tildaba a los estudiantes franceses de gamberros, de hooligan, cosa que provocó una discusión muy dura porque, evidentemente, un sector de la redacción consideraba que no se podía decir de los estudiantes que se estaban manifestando que eran unos gamberros, sino todo lo contrario, que era, en todo caso, un fenómeno nuevo, revolucionario, que habría que analizar, pero en ningún caso gamberros. Nosotros notábamos, bueno, escuchando las emisoras de Radio Nacional, etcétera, veíamos el engolamiento con que hablaban los locutores, ese tono que dio el franquismo a toda la propaganda radiada. Y claro, había que huir de eso, que instintivamente yo creo que el pueblo español lo rechazaba, porque lo asociaba con la propaganda franquista. Entonces había que buscar un lenguaje que fuese natural, que fuese sencillo, llano, al mismo tiempo que no rebajar el contenido de las emisiones, que no fuese muy mitinesco, llamémoslo así, pero al mismo tiempo que fuese movilizador. Estaba haciendo un poco de navegante solitario por los 31 metros, cuando de pronto tropecé con una voz. Era una voz masculina, absolutamente perfecta, de modulación, de calidad. Esto solamente el que sea un hombre más o menos experto en sonido, un enamorado del sonido como señal radiofónica puede entenderlo, o un músico. Ambas circunstancias daban en mí en alguna forma. Pues la voz no solamente hablaba bien, cosa rarísima, sino que hablaba castellano. Y hablaba castellano, pero castellano del que nos enseñaron en el colegio. No hablaba ese lenguaje ya medio camelístico y sobreentendido, y además con tonillo que se usaba por entonces en la radio oficial, que era la radio de las noticias. Y cuando quise afinar, hubo un fading y se me desapareció aquella señal. Nosotros habíamos estado dando, con la subida de Dubček al poder en Checoslovaquia, bastante información, y además información positiva de la primavera de Praga, del socialismo con rostro humano, etc. Pero entonces llega agosto y las tropas del Pacto de Varsovia entran en Checoslovaquia. Entonces ocurre lo siguiente,
es el mes de agosto. La dirección del partido está de vacaciones, esparcida prácticamente por toda Europa socialista. La propia radio, su redacción está reducida al mínimo porque también estamos de vacaciones. Entonces, ¿cómo dar esa noticia? El equipo que estaba, que era muy reducido, era consciente de que en ese momento, si no es decir, los oyentes de Radio España Independiente habituales, pero al menos los camaradas, los miembros del partido, estarían pendientes de cómo el partido enfocaba el asunto de la invasión. Entonces hubo una discusión bastante agria, es decir, ¿qué decimos? Lo que dice la TAS de que las tropas del Pacto de Varsovia llamadas por sus camaradas checoslovacos para que les ayuden, o decimos, como decían las agencias occidentales, invasión de las tropas del este de tal. Entonces fueron unas horas bastante dramáticas que nosotros decidimos lo siguiente, es decir, vamos a dar la información tal cual, como si fuéramos una emisora no de partido. Buenas noches, amigos oyentes. En una edición especial de Radio Revista, los acontecimientos de Checoslovaquia. A las 3:22 de la madrugada, Radio Praga anuncia que tropas soviéticas, polacas, alemanas, búlgaras y húngaras han franqueado la frontera checoslovaca. La emisora añade: este movimiento se ha producido sin que el presidente de la República, el presidente de la Asamblea Nacional, el primer ministro o el primer secretario del Partido Comunista Checoslovaco hayan sido advertidos. El presidium del Comité Central del Partido Comunista Checoslovaco juzga esta acción contraria a los principios fundamentales que rigen las relaciones entre países socialistas y estima que violan los principios del derecho internacional. 6:50. El inmueble de Radio Praga es ocupado por militares soviéticos. 25 minutos antes han sido disparados algunos tiros contra las ventanas del edificio. La tensión es grande alrededor del inmueble. 7 horas de la mañana. El Presidium de la Asamblea Nacional Checoslovaca invita a los jefes de los partidos comunistas y de las asambleas nacionales de los 5 países cuyos ejércitos ocupan Checoslovaquia a que den inmediatamente la orden para la retirada de las tropas. Esta gente daba las noticias de una manera clásica, castiza, como me recordaba al Journal Parlé o al Diario Hablado de una radio. Quiero decir que daban las noticias sin comentarlas, sin intencionarlas, las daban por las buenas, y además daban noticias que nosotros no podíamos obtener en España, por lo menos en Madrid. De esta forma ya me puse sobre la pista, y lo de menos es el contenido, su importancia o trascendencia o su interpretación política, o lo que tuviera eso de desvelar algunos misterios de nuestro entorno de entonces, sino que para mí, vuelvo a repetir, profesionalmente vino a demostrarme que mi entonces vieja teoría de que la noticia, la información y el comentario son incompatibles y no emulsionables era una realidad. En Burgos se está celebrando un dramático consejo de guerra. La Pirenaica se batió con todas sus fuerzas por salvar las vidas de estos 6 jóvenes vascos amenazados de muerte. Y fue interesante que conseguimos la grabación hecha en la misma sala del tribunal, con las voces de algunos de los acusados, ¿no?, que transmitimos por la emisora. Porque quiero aprovechar esta ocasión para agradecerle al pueblo vasco la verdad que sufre con España que Cuando yo me hice cargo de la Secretaría Política de don Juan de Borbón, conde de Barcelona, en Estoril, entre los años 65 a 69, yo encontré allí una gran documentación de emisiones que se habían recogido por su valor informativo y porque tenían una serie de aspectos inéditos que se iban notando, como he dicho, en una actitud muy distinta en lo que se refiere a un partido que estaba ya organizado en la clandestinidad
y, por ejemplo, a la gran labor que empezaron a hacer las comisiones obreras como sindicato clandestino. Sería interesante estudiar, y no lo voy a hacer ahora, pero lo dejo apuntado el tema, la evolución de los contenidos, porque evidentemente Radio España Independiente empezó siendo una emisora de guerrilla, de lucha armada contra el franquismo, republicana macha martillo. Claro, el paso de los tiempos, el cambio de consignas, fue haciendo que la línea del partido que gobernaba esta emisora evolucionase. Esas emisiones duraron, creo que hasta el comienzo de la transición. Todavía hubo una, me parece, cuando yo era ministro de Asuntos Exteriores, que fue una declaración muy tajante, del que entonces estaba al frente Santiago Carrillo, que residía, creo que en Suiza o en París, no recuerdo bien, y que era una especie de rechazo de la solución de Juan Carlos como rey, por aquello de que había recibido su investidura de monarca en virtud de la última legislación que había promulgado Franco en la ley orgánica. Después del proceso de Burgos, con la supresión del artículo 18, los miles de arrestaciones ilegales de obreros, campesinos, estudiantes e intelectuales, los malos tratos y las torturas policíacas, la ocupación de la universidad por la policía, la puesta en conserva del proyecto de asociaciones, las presiones sobre la prensa y los periodistas, no son más que una tímida anticipación de lo que sería esa monarquía del movimiento que quieren imponer ahora a España. Franco va a morir. Recuerdo perfectamente la noticia primera que llegó a nosotros, pues hablando de la enfermedad de Franco. Estábamos de guardia, Emilio Pereira y yo, y hemos ido a coger los teletipos a la Plaza de Esquintella, donde se recogían pues siempre las agencias de noticias, y yo en el mismo coche abrí la bolsa donde venía la agencia francesa, la France Press, y ahí venía un flash diciendo pues Franco grave, y yo recuerdo que le dije a Emilio, pues esta vez se nos va. En 1977, con la instauración de la democracia, la Rey se despide de sus oyentes. El último texto que se emitió en la Pirenaica lo he leído yo. No sé cómo pude hacerlo. Tenía un nudo muy grande en la garganta, las palabras me salían a trompicones. No sabía qué decir. Lo estaba leyendo y los ojos se me llenaban de lágrimas. Eran lágrimas de alegría por el trabajo hecho, de alegría por las horas de trabajo y sacrificio y placer también de tener tantos amigos y tantos compañeros, los miles de oyentes que teníamos, que nos alentaban, que nos esforzaban, que nos dirigían. Fue un texto pequeño, corto, donde todos los que estábamos trabajando dimos nuestro saludo. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Dentro de unos segundos dejaremos de estar en el éter. Con ese motivo, los redactores y locutores, todos redactores y también locutores que han trabajado en nuestra emisora durante los últimos meses, unen sus voces para hacer llegar a los que hasta estos momentos han sido sus oyentes en todos los confines de nuestra patria, un cordial saludo y los mejores deseos de bienestar, democracia, concordia y progreso social. Por el socialismo en la libertad, seguirán trabajando Pedro Aldamiz, director. Virgilio Fernández, comentarista internacional. Jorge del Prado, Movimiento Obrero. Antonio Díaz, España fuera de España. Federico García, redactor. Esther Ramírez, locutora. Juan Álvarez, el campo como problema. I Conxita Cid, dende Ribadeo a Tui i en parla la veu de les illes.
Buenas noches, amigos oyentes. Hasta muy pronto, a través de los medios de comunicación democratizados. A lo largo de los años, han pasado muchos años, para algunos todo esto será historia, para nosotros, claro, es una parte de nuestra vida, y no quisiéramos, tenemos incluso la pequeña satisfacción de creer que en ese momento pues cumplimos con nuestro deber. Efectivamente, todos los que hemos trabajado en la Pirenaica estamos marcados por este trabajo. Yo voy a hacer una confesión un poco patética, porque mi vida estuvo acompañada durante 3 años de Radio España, y cuando acabó, pues era como un vacío. Llegó la democracia, que era una gran alegría para todos nosotros, ¿no? Pero a la vez era perder algo de esa emoción de la clandestinidad, de lo prohibido, de que, en fin, y esa aventura de la escucha, eso se moría, ¿eh? De forma que la defunción de Radio España Independiente fue una suerte, porque significó que la democracia había llegado a España, que el Partido Comunista se había sido legalizado, pero a la vez, desde el punto de vista sentimental, para algunos escuchas fieles era un vicio pegar el oído, y claro, ese vicio se había acabado. Mala suerte. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica, por campos de onda. Bueno, esto ya lo habrán escuchado ustedes quizás muchas veces en directo, pero hoy, a los 10 años ya de la terminación de esta emisora clandestina, tenemos el gusto de hablarles desde el estudio de Radio España Independiente. Y claro, quizás puede parecer un estudio primitivo, conforme a las nuevas técnicas. Yo quisiera decir aquí que entre estas paredes, estas 4 paredes, donde ha transcurrido tanta vida y ha transcurrido tanto esfuerzo, pues quizá algún día algunos españoles se acordaran de dejar algún testimonio para las generaciones venideras, para las juventudes, de lo que fue toda esta aventura en el éter, y que como homenaje a todos los hombres que pensaron y piensan y luchan por la libertad, a todos los hombres que en los medios de comunicación hacen de su vida un servicio a ese ideal de libertad, a todos esos radiofonistas que a veces en condiciones muy difíciles defienden la verdad por encima de todo, de todas las dificultades, pues que hubiera un testimonio de que esta voz amiga, esta voz que fue Radio España Independiente, y desde este estudio pues quedara ese testimonio para la posteridad.